Actualmente vivimos y somos parte de una sociedad donde el avance tecnológico nos ha permitido comunicarnos y relacionarnos de maneras nunca antes imaginadas, logrando crear redes y comunidades virtuales enteras basadas en nuestros gustos y tipo de personalidad. Sin embargo, esto también trajo consigo problemas como la recopilación masiva de información personal de los usuarios, que es utilizada posteriormente para conducir el tipo de contenido que se presenta en las redes sociales y complacer según las preferencias de los usuarios, fortaleciendo visiones y opiniones sobre diversos temas, siendo uno de los más comunes y relevantes la política. Para comenzar, es pertinente internarse en el origen, historia y propio significado de cada uno de los conceptos que componen el tema por completo. En primer lugar, la idea de diseño de información puede ser entendida en base a las ideas dadas por el Instituto Internacional de Diseño de Información, como una definición de requerimientos, entre las cuales se encuentra la selección, transformación y posterior transmisión de la información con el propósito de dar y entregar conocimiento, así de cómo optimizar dicha información en relación a los requerimientos previamente dichos. Juliet Díaz explica que las tecnologías de información y comunicación posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas y educativas para establecer nuevas formas de enseñar y aprender, mediante el empleo de concepciones avanzadas de gestión, por lo que se entiende que detrás del diseño de información de las redes sociales existe una estrategia que decide qué es lo que se quiere comunicar y cómo se quiere educar. La idea del diseño de información está asociada directamente con la era y el avance de la tecnología, pero es posible decir que tiene sus raíces en hitos históricos, siendo por ejemplo uno de estos el gráfico de información de Florence Nightingale, que muestra las tasas de mortalidad del ejército. Esta representa la información de manera tal que cada persona tenga su propia perspectiva, opinión e interpretación de lo transmitido por medio de este diseño, ocurriendo algo similar hasta el día de hoy. Diseñadores de información contemporáneos, como lo son David McCandless, Edward Tufte y Nathan Jah, piensan al diseño de información como algo que busca edificar más que persuadir, intercambiar más que imponer, entendiendo así que con el aumento del poder de la tecnología dentro de la sociedad, no se tiene que dejar de lado la idea de que tanto el emisor como el público es previsto ser cambiado. Todo lo que se quiere transmitir respecto a este concepto es que dependiendo del diseño en que se plasma la información hacia las personas, es como este mismo impactará en ellos. ¿Y qué mejor forma para transmitir ese contenido de información que las redes sociales? De acuerdo con Boyd y Ellison, una red social se define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil público dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que se comparte una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones realizadas por otros dentro del sistema. Un reporte internacional llamado Digital en 2016 indica que un 31% de la población mundial es un usuario activo de las redes sociales, siendo una cantidad de 2.300 millones de personas. Es pertinente conocer que los usuarios activos de las redes sociales en entornos móviles ya se encuentran en el 27%, y dentro de estos medios de comunicación puede encontrarse todo tipo de contenido temático, siendo uno de estos el ámbito de la política, tópico que podría haberse influido en todo aspecto, desde el tipo de uso en que se le da a las redes sociales, hasta relacionado al diseño de información que se puede encontrar en las plataformas digitales. La política para Weber es la búsqueda del poder sobre el Estado, y el Estado lo entiende entonces como una entidad que tiene un monopolio sobre el uso del poder legítimo coercitivo en un territorio determinado. Sin embargo, se critica el carácter instrumental de su definición de política. Lo que caracteriza la actividad política no puede ser la utilización de determinados medios, sino la aspiración a determinados motivos, por lo que para nuestros fines de investigación se utilizó la definición de Juan Solozábal, y puede definirse como la actividad por la que se concilian diferentes intereses dentro de una unidad, dándoles una participación en el poder, en proporción a la importancia de estos intereses para el bienestar y la supervivencia de la comunidad en su conjunto. Es a partir de esta definición que es claro entender que cada miembro de la sociedad tiene una opinión distinta, y estas han aumentado en intensidad desde la masificación de las redes sociales, y es que mediante estas es como se conoce respecto al ambiente político actual, y lo logran a través del diseño de información que administra el contenido que se presenta, aunque esto también puede llevar a conflictos ideológicos. Franz Howen, ex empleada de Facebook, recientemente habló sobre el problema con los algoritmos de la red social, algoritmos que han sido entrenados con una única finalidad, crear engagement, algoritmos que han aprendido con ese fin
que los posts más radicales son los que más interacción genera y que si una persona le da like a uno de estos, necesita un post un poco más radical la próxima vez. Los algoritmos están cada vez más presentes dentro del diseño de información en las redes sociales, administrando el tipo de información y contenido que se presenta a los usuarios, con el fin de crear más interacción y tráfico dentro de sus redes, además de otros propósitos. Esto en pos de que muchas veces los usuarios no contrastan la información, por lo complicado que es ver fuentes que aclaren la noticia, dado que suelen ser ideológicamente contrarias a las preferencias de los usuarios, siendo así que el 70% de los chilenos no sabe detectar una fake news y el 42% no cuestiona lo que lee en Internet, según un estudio realizado por Kaspersky y Corpa entre diciembre de 2019 y enero de 2020. Otra perspectiva en cuanto al enfoque de las redes sociales y su eficacia para mantener informado un amplio rango de personas de manera instantánea es durante el estallido social en Chile, el 18 de octubre de 2019, una serie de masivas manifestaciones y disturbios originados en Santiago y propagados a todas las regiones de Chile, que se origina debido al alto costo de la vida en el país, bajas pensiones y descontento generalizado hacia la clase política, y donde las redes sociales no son un detonante de problema en sí mismo, sino que es un masificador de los sucesos que se comienzan a vivir. Esta postura es apoyada en una entrevista del diario Concepción a Noelia Carrasco, antropóloga de la Universidad de Chile, donde no puede ser negado que las redes sociales han tenido un rol principal y determinante para las movilizaciones, las cuales tienen un ideal social y político. Noelia nos plantea que desde su punto de vista etnográfico, las redes sociales han jugado un rol en la masificación y en la inclusión de múltiples formas de entender la crisis, de enfrentarla y de vivirla. Las redes sociales en este aspecto cumplen un rol tanto informativo como de generar una reacción en el receptor en base a una postura política, donde hay cierta información que incita a ello, que refleja un descontento y problema social. Genera un movimiento de influencias más que de líderes políticos, de masas más que de una postura o línea política. Esta postura y entendimiento de las redes sociales se pueden extrapolar al concepto de hiperrealidad planteado por Baudrillard. Esta hiperrealidad es más que nada la sustitución de la realidad misma por su imagen, por su máscara, por una construcción artificial, y que aplica en el modo de operar de las redes sociales, donde mostramos tan solo una vertiente de nosotros mismos y además es una vertiente fuertemente adulterada. Tampoco existe una total libertad para acceder a la información que queremos, dado que siempre está restringida a la evolución de los parámetros que constituyen la interfase diseñada para la red social y los dispositivos que conectan al usuario con esta. En resumen, una realidad a través de intermediarios. Por otra parte, siguiendo con el tema de las realidades, Willem Flusser, en su obra Filosofía del Diseño, entiende que los diseñadores somos creadores de realidades. Y esto se puede extrapolar al entorno digital en que se desarrollan las redes sociales. Y es que el diseño de información de estas forman una plantilla de comportamientos e interacciones a partir de la manera en que se presenta el contenido. Respecto a lo anterior, el diseño de información en cuanto al contenido informativo político se puede categorizar en 3 puntos. La información a favor, que se presenta como contenido que tiene afinidad con la ideología del usuario y que rara vez es cuestionada. Funciona como factor identificativo y atractor de interés por apelar a los gustos, emociones y pensamientos de los usuarios. La información en contra. Este tipo de contenido se presenta como información que sirve para contrastar el contenido que es de gusto y de interés de los usuarios, y que sirve para mostrar la diversidad de opiniones dentro de la red social, creando interacciones entre los usuarios a través de discusiones, conversaciones y diálogo. La información falsa o fake news, que es el tipo de contenido de carácter falsa y sensacionalista, que existe con el único objetivo de crear desinformación en los grupos de usuarios y profundizando en la polarización de perspectivas ideológicas sobre la política. Que existan fake news tan masivas no solo se debe a factores relacionados a los medios de divulgación digitales, sino también a una decisión de diseño de información, que las incluye dentro del contenido que se les presenta a los usuarios. Las fake news evitan que exista un diálogo entre la información a favor y la contrastada, creando un ambiente de conflicto y discordia entre los usuarios. Una realidad creada a partir de un tipo de diseño de información que tiene como fin generar más tráfico e interacciones en ciertas redes sociales. A este fenómeno se le define como posverdad, que según Oxford
Es el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Según todo lo dicho, ¿el diseño de información determina el debate político en las redes sociales? Con la información recopilada y las fuentes que hemos utilizado, nosotros hemos determinado que sí lo hace. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿de qué manera el diseño de información determina el debate político en las redes sociales? Con el análisis presentado, se puede entender que el tipo de información, el contenido y la manera de presentarlo determina cierto tipo de debates políticos más polarizados en el entorno de las redes sociales, con propósitos que se relacionan al uso y tráfico de los usuarios dentro de las plataformas digitales. Y es deber de nosotros entenderlo de esta manera, que el diseño de información tiene detrás una utilidad meramente funcional, y debemos hacernos cargo de la responsabilidad que nosotros le damos a la hora de informarnos, de contrastar la información con fuentes fiables, y en lo posible evitar sectores de la red que propicien un ambiente de odio y conflicto entre los usuarios.